Docente, buenas noches, compañeros juntos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a exponer el proyecto académico número 3. Los integrantes del grupo, todos trabajamos al 100% y doy paso a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. En el siguiente gráfico, la interpretación, hay 325 individuos de sexo masculino y 275 de sexo femenino. En la muestra que vemos que es el 54% de masculino y el 46% femenino. Le doy pase al siguiente, compañero. Para el siguiente gráfico se tomó 600 muestras aleatoriamente, de las cuales indica que el 85% de individuos trabajan en empresas autónomas, 380 en empresas privadas y 165 en empresas públicas. Doy pase a mi siguiente compañero. En la tercera muestra se tomó 1443 al 1642, clase económica. En el gráfico hay 10 individuos en la clase económica baja y 589 en la clase económica media y uno en la clase alta. Lo que quiere representar es el 1.67% de la muestra, la cual es el 98.17% pertenece a la clase media y el 0.17% a la clase alta. Paso a la siguiente. Como vemos en la interpretación de la clase económica, de los 325 individuos de género masculino, en el 2 tenemos un 0.22% que pertenece a la clase baja. Dentro de los 322 hay un porcentaje de 53.67% que pertenece a la clase media. En la primera tenemos un 0.17% que pertenece a la clase alta. Asimismo, dentro de los 275 individuos del género femenino, 0.8 hay un 1.33% son de clase baja. Dentro de los 267 tenemos un porcentaje de 44.50% de la clase media. Doy pase al siguiente compañero. Como tenemos la toma de muestra del 1043 al 1642, el intérprete es la dirección del valor positivo, indica que existe una relación positiva entre dos variables. La variable aumenta la otra, tiene aumentado sin embargo la magnitud con un valor de 0.69, la relación del moderadamente fuerte está coeficiente sugerida y existe una tendencia significativa, positiva entre las variables. Doy pase a mi otra compañera. En la siguiente interpretación, la variabilidad de los salarios para los hombres es el 0,12% respectivo a la suma de medida salaria. De igual manera, la variabilidad del salario para las mujeres es del 0,13% respectivo a su medida salaria. Doy pase al siguiente. Para el siguiente gráfico, la interpretación indica que la mayoría de los ingresos se encuentra en el rango de 5.704.73 a 5.458.18 unidades monetarias, seguidos por el rango de 6.197.82 a 5.951.27. De igual manera, la distribución de los ingresos muestra una concentración de personas significativamente en los intervalos más altos, como pocas personas en el rango más alto y bajo. Doy pase a mi siguiente compañero. Medida de tendencia central. La medida es un promedio de datos. En este caso, la medida es aproximadamente de 4.390.64. La medida es un valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, es decir, el valor central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. En este caso, la mediana es aproximadamente de 4.458.35. La moda es el valor que tiene la mayor frecuencia en el conjunto de datos. Aquí la moda es aproximadamente de 4.507.20. Indica el valor más frecuente, útil para describir la ubicación central de los datos en distribución sesgadas. Paso a mi siguiente compañero. Medida de dispersión. Cuanto mayor sea la varianza, mayor es la dispersión de los datos respecto a una medida. En este caso, la varianza es aproximadamente 42.954.23. Por otro lado, tenemos la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida de dispersión en la misma unidad que datos originales. Una desviación estándar pequeña indica que los datos están cercanos a la medida, mientras que una desviación estándar grande indica que están más dispersos y en el ejercicio se podría concluir que es grande ya que es 207.25. Dar paso a mi siguiente compañero. Como tenemos la medida de posición, la interpretación es el cuartil 1, es el valor inferior del 25%. El mayor, en este caso, es aproximadamente de 4.124.07 segundo. En el cuartil 2, que es igual a la mediana, el valor separa el 50% de los datos por partes iguales. Cuando están ordenados, en este caso, el Q2 es aproximadamente 4.458.35, que también en la medida del tercer cuartil es el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos. Cuando estén ordenados, en caso de Q3, aproximadamente de 4.731. Paso a mi siguiente compañero. En las medidas de dispersión, la interpretación, cuanto mayor sea la varianza, mayor es la dispersión de los datos respectivos a las medidas. En este caso, la varianza es aproximadamente de 44.700.63. Por otro lado, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida de dispersión en la misma unidad que los datos originales. Una desviación estándar pequeña indica que los datos están cercanos a la medida, mientras que una desviación estándar grande indica que están más dispersos y en el ejercicio se podría concluir que es grande ya que es 211.000.43. No hay pase al siguiente compañero. Para el gráfico final, como tendencia central, los ingresos promedio y los medianos son similares para los datos agrupados y no agrupados, con una moda considerablemente diferente, lo que indica un sesgo en los datos no agrupados. En caso de la dispersión, la mayoría de las variables en los datos no agrupados sugiere una distribución más amplia de ingresos en comparación a los datos agrupados. En cambio, en las posiciones, los cuartiles indican una distribución equitativa de ingresos, con una ligera diferencia entre datos agrupados y no agrupados. Muchísimas gracias.